La primera superautopista de los Estados Unidos. Una vía de agua tallada a través de pura roca y naturaleza indómita, exhibiendo una ingeniosa red de esclusas y acueductos de piedra. Los escépticos lo llamaron la Zanja de Clinton, pero los visionarios lo entendieron como la puerta hacia un futuro brillante. Hoy, en Maravillas Modernas, el canal del lago Erie. Maravillas Modernas, el canal del lago Erie. En los bosques de la autopista interestatal 90, en la parte oriental de Nueva York, nos encontramos con una estrecha zanja, rodeada por una maraña de hierbajos. Es un singular vestigio de uno de los grandes éxitos de la ingeniería norteamericana. Celebrado en leyendas y canciones, el canal del lago Erie se abrió por primera vez en 1825. Fue el primer vínculo comercial entre Nueva York y el oeste norteamericano. El canal del lago Erie fue un muy avanzado proyecto de obra pública, el proyecto más colosal jamás intentado en este país. Era absolutamente radical en su grandeza y era un canal para una nación, no solo un canal para el estado de Nueva York. Y en un sentido muy real unió el país de forma que ningún otro evento de aquella época podría haberlo logrado. Fue indudablemente una maravilla de la ingeniería que llegó a alcanzar fama mundial. A mí me gusta hacer la analogía con lo que es Internet hoy, algo que la gente consideraba de verdad increíble, algo sin precedentes, algo que indudablemente estaba cambiando sus vidas. Desde Albany, la capital del estado de Nueva York en el río Hudson, el canal del lago Erie se extendía a través de un espacio abierto entre los Apalaches en el sur y las montañas Adirondacks en el norte. 585 kilómetros después terminaba en Buffalo, uniendo los Grandes Lagos con la costa este. Abrió el centro de los Estados Unidos al comercio, no solo con la costa este, también con el mundo entero. Desde su terminación a principios del siglo XIX, el canal del lago Erie ha pasado por 3 reconstrucciones y obras de mejora independientes. El canal original medía tan solo 12 metros de ancho y tenía una profundidad de 1,2 metros, pero ya era lo suficientemente grande como para consolidar la fuerza de una joven nación. Su tráfico transitaba literalmente a paso de mula. Dirigidas por un chico al que llamaban Hoagie, las mulas caminaban por un sendero junto al canal, remolcando los barcos repletos de cargamento y personas. A este lado del canal había un sendero de remolque. Todo estaría absolutamente silencioso. Todo lo que se podía escuchar era nada. Tal vez el sonido de los cascos de los animales que remolcaban los barcos, que se deslizaban sigilosamente sobre el agua. Las embarcaciones que viajaban por el canal del lago Erie hacia el oeste cargaban bienes manufacturados en el este industrializado. Los suministros podían ser desde hachas y palas hasta vajillas y ropas, y ayudaron a los colonos a desarrollar la nueva frontera americana. Al mismo tiempo, el canal hizo accesibles las ricas tierras y los recursos del oeste a las ciudades al este de los Apalaches. Bienes como harina, madera y pieles llenaban los barcos que atravesaban el canal en dirección a Albany. Una vez en la capital, las embarcaciones pasaban a ser remolcadas por barcos de vapor por el río Hudson hasta la ciudad de Nueva York. Allí los suministros pasaban a navíos transoceánicos de mayor tamaño que partían con destino a puertos de todo el mundo. Pero los barcos del canal transportaban algo más que provisiones. Transportaban los sueños de incontables inmigrantes que soñaban con encontrar su fortuna en el munificiente oeste. Había un río de humanidad, un río que venía desde Europa en dirección a la costa este y que fluía a lo largo del canal del lago Erie hasta este puerto. Y luego a partir de aquí había gente que se quedaba y gente que se iba más hacia el oeste, en goletas. Gente que quería asentarse en el corazón del país. Muchos estadounidenses tienen antepasados que pisaron estas tierras donde ahora mismo estamos. Para pioneros y mercantes, el único camino hacia el oeste antes de que se construyese el canal era un arduo trayecto en carromato. Para ellos, el canal del lago Erie fue un sueño convertido en realidad. El canal, una vez terminado, básicamente convirtió un viaje en carromato de 6 semanas en un trayecto de entre 6 y 8 días. Y después, a partir de ahí, en Buffalo se podía llegar por agua y a través de los Grandes Lagos, incluso hasta Chicago.
Hoy el canal todavía tiene tráfico, pero los barcos que atraviesan sus aguas van repletos de turistas y no de carga. Les ofrece una sensación real de un momento histórico, es decir, hay nuevos terrenos y hay otros canales, pero si se plantean la época en la que surgió todo esto, tendrán una perspectiva muy interesante sobre lo que es viajar. Ya saben, de comparar los reactores que hoy vuelan a 800 kilómetros por hora, a los que ya se ha acostumbrado la gente, con el canal del lago Erie, y la perspectiva es muy diferente. En la década de 1780, muy poco tiempo después de que se secase la tinta de la Constitución de los Estados Unidos, la nación comenzó a plantearse la forma más económica de llegar al oeste y de aprovechar los recursos de los territorios occidentales. Pero esa no era la única razón por la que Estados Unidos quería unir las dos regiones. No era solo una cuestión económica. George Washington tenía verdadero miedo de que si no se conseguía unir a la gente que viajaba hacia el interior con la costa este, podrían acabar comerciando con Canadá. Y no quería que se llegase a ese vínculo económico porque podría terminar siendo también un vínculo político. Pero los sueños norteamericanos de expansión se enfrentaban a un obstáculo formidable: los Apalaches. La cordillera montañosa que se extiende desde la punta sur de las Smokies, las montañas humeantes, hasta el estado de Maine, era una barrera natural de enormes proporciones, que ralentizó la emigración hacia el oeste durante décadas. El oeste estaba aislado de las ciudades de la costa atlántica, excepto en un lugar. Afortunadamente para el estado de Nueva York, cuando los Apalaches se tuercen en dirección norte desde Alabama, giran en Pensilvania hacia el este y luego continúan otra vez en dirección norte, en lo que principalmente es ahora Nueva Inglaterra. Este giro de la cadena montañosa crea un desfiladero que permite que el río Hudson pueda atravesarla. Es el único lugar donde un río importante fluye desde el oeste de los Apalaches hasta el Atlántico. Entre Birmingham, Alabama, en el sur, y el río St. Lawrence, en el norte, no existe ni un solo paso a través de esta cadena montañosa oriental, aparte del de Nueva York. La naturaleza diseñó este camino a través del estado de Nueva York hace 200 millones de años, cuando se formaron los Apalaches. Pero el río Hudson, cuyas aguas fluyen a través de este paso, baja del norte hacia el sur. Lo que necesitaba el país era una conexión directa con el oeste, utilizando el valle del río Mohawk, entre Albany y la zona central del estado de Nueva York. La mejor manera de explotar esta antigua ruta fluvial era a través de un canal. El transporte por agua era y sigue siendo el método de transporte más barato. Se necesita mucha menos energía y por tanto los costes son mucho menores. Además hay menos obstáculos. En el agua no hay baches como los que hay incluso hoy en día en nuestras carreteras. Y desde luego no tiene nada que ver en comparación con las carreteras antiguas y polvorientas. A principios del siglo XIX, específicamente con relación al transporte de personas y mercancías, los ingenieros consideraban que la construcción de canales era la elección lógica a la hora de enfrentarse a un reto de proporciones tan inmensas. Han sido parte del legado tecnológico de la humanidad desde el año 4000 a.C., cuando Menes, el rey egipcio, construyó un canal que unía el Alto y el Bajo Egipto. Muy posiblemente, los antiguos egipcios transportaron los bloques de piedra caliza con los que construyeron sus pirámides en canales muy similares a estos. La antigua China también forjó un imperecedero legado de construcción de canales. Este enorme canal fue construido hace 1400 años y unía Pekín, la capital de los emperadores en el norte, con la costa de comercio transoceánico al sur de Shanghái. El tráfico comercial que continúa fluyendo hoy en nuestro siglo XXI. También en la Europa de finales del siglo XVIII abundaban los canales, demostrando su valor como componentes indispensables del transporte y el comercio. Este sólido historial no lo perdieron de vista los nuevos dirigentes de las ciudades estadounidenses. En 1800 Nueva York era otro puerto más de la costa este. Pero comenzó a plantearse la construcción de un canal como la clave de su futuro éxito. Bueno, a Nueva York, en la época en la que se abrió el canal, ya le iba bastante bien. La ciudad estaba creciendo, su población estaba creciendo. El tonelaje que atracaba y partía de su puerto era cada vez mayor. El valor de los bienes transportados también. El único problema era que Filadelfia seguía siendo mayor y Nueva York estaba inmersa en una gran competencia con Filadelfia. En 1808, el gobierno del estado de Nueva York comenzó a estudiar seriamente la posibilidad de construir un canal que uniese los puertos del río Hudson con los Grandes Lagos. Un año después, una delegación estatal viajó desde Nueva York a Washington, D.C. para solicitar fondos federales para la construcción de un canal hacia el oeste.
Se presupuestaron 5 millones de euros, pero los detractores aseguraban que costaría varias veces ese importe. Así que había muchos negativistas por un montón de diferentes razones. Una de ellas era una especie de sensación que mezclaba honestidad y bondad, una percepción de que la construcción del canal podría llegar a arruinar el país. Y es que en aquella época éramos básicamente un país del tercer mundo. Así que fueron al gobierno federal y Thomas Jefferson dijo: Dios mío, amigos, vuelvan en 100 años y quizá podamos volver a hablar de ello. En 1810, casi en un acto de desafío a la firme negativa de Jefferson, los líderes de Nueva York elaboraron un estudio de viabilidad para la construcción de un canal navegable hacia el oeste. Enviaron un comité al estado de Nueva York para que estudiase todas las rutas posibles. Uno de sus miembros era DeWitt Clinton, un político lleno de sentido común. En 1817, Clinton se convirtió en gobernador de Nueva York y defendió la propuesta de construcción del canal, cuya proyección de costes se aproximaba al doble de lo que le había costado al Estado combatir la guerra de 1812. Los representantes estatales de Manhattan, más conscientes del posible daño a los presupuestos del Estado, se opusieron con firmeza, se burlaron de su grandiosa visión de un canal y comenzaron a llamarlo la Zanja de Clinton. En 1817 se presentó el proyecto de ley del canal ante la Asamblea Legislativa de Nueva York. Quedó aprobado por un margen muy estrecho. Clinton era consciente de que los obstáculos políticos que había superado no podían ni compararse con los obstáculos físicos que le esperaban ahora. El valle del río Mohawk, a través del que se había decidido que pasaría el canal, era un terreno de escarpadas montañas, ríos helados y páramos desolados. Esta topografía tan severa era el resultado de las mismas fuerzas naturales que tallaron el desfiladero. De una forma muy real, hablando en términos geológicos, el canal del lago Erie comenzó a construirse en la parte occidental de Nueva York hace 12.000 años. Los grandes lagos fluían casi en dirección este hacia el río Hudson, en lo que es ahora el río Mohawk. Y fueron aquellas aguas que escapaban de los grandes lagos las verdaderas responsables de la construcción de la garganta del río Mohawk. Para los diseñadores del canal, el mayor obstáculo topográfico creado por estas aguas al que debían enfrentarse era una pronunciada variación de altura entre el lago Erie y el río Hudson. Una diferencia de altura de 172 metros. Y los barcos no pueden navegar pendiente arriba. En ningún lugar era más extremo este cambio de elevación que en la piedra caliza de casi 20 metros de altura de la escarpadura del Niágara, que forma las cataratas del Niágara a 40 kilómetros en dirección noroeste. Los escépticos aseguraban que era imposible construir un canal sobre un terreno tan escarpado. Pero un ejército de ingenieros y trabajadores tenía la firme determinación de demostrar que estaban equivocados. A mediados del siglo XIX, este emplazamiento en el centro de Buffalo estaba lleno de agua. Era un puerto artificial llamado el Commercial Slip, situado en un punto crucial donde la parte occidental del canal del lago Erie se encontraba con los grandes lagos. Aquí, los barcos del canal, que eran demasiado pequeños para navegar sobre las aguas de los lagos, se cruzaban con los navíos del lago que eran demasiado grandes para el canal. El Commercial Slip fue la primera conexión comercial entre el canal del lago Erie y los grandes lagos. Este era uno de los puntos en los que se traspasaban los cargamentos. El cargamento debía pasar de un tipo de embarcación a otra. Y aquello era un transbordo entre los barcos del lago y los barcos del canal, que eran barcos más pequeños. Hoy los conservacionistas están restaurando el slip para que recupere los días de mayor apogeo, deshaciéndose de toda la suciedad que se ha acumulado durante las últimas décadas. Una vez limpio, los funcionarios de la ciudad planean volverlo a llenar de agua, permitiendo que los barcos puedan atracar en el centro de Buffalo. Esto era un núcleo comercial tremendamente ajetreado. Intentamos recrear aquel lugar, aquel sabor, su carácter, el ambiente de aquel puerto del siglo XIX, como una forma de animar el turismo aquí en Buffalo y ayudar a la gente a que de verdad aprenda y entienda el papel que ha desempeñado el canal del lago Erie en la historia de este país. Trabajando sobre el terreno, el arqueólogo Frank Schiapati ha desenterrado objetos que pueden ayudar a revelarnos cómo el canal abrió el camino hacia el oeste. Esto es algo que encontramos a millares. Son conchas de ostra de la costa este. Las embarcaban en toneles y las transportaban por el canal.
Y para muchos de los que vivían aquí, que eran originarios del este, era una gran alegría porque por fin podían encontrar ostras frescas. Más allá de las ostras frescas del Atlántico, por este núcleo comercial pasaban casi todos los productos imaginables. El canal del lago Erie lo hizo posible. Hace 2 siglos el inmenso desafío de diseñar un canal navegable a través de los accidentados páramos de Nueva York cayó sobre 3 resueltos hombres. El topógrafo James Getty, que diseñó el trazado de la ruta del canal durante una expedición de reconocimiento a través del valle del río Mohawk. A Getty se le uniría más tarde el geólogo Amos Eden, que posteriormente fundaría el Instituto Politécnico Rensselaer, una de las grandes escuelas de ingeniería de los Estados Unidos en la actualidad. El topógrafo Benjamin Wright, considerado el padre de la ingeniería civil norteamericana, se responsabilizaría de la supervisión global del proyecto. Ninguno de estos hombres eran ingenieros profesionalmente cualificados y llegaron donde llegaron como topógrafos o porque habían estudiado matemáticas, porque habían estudiado... eran científicos, pero ninguno de ellos era un ingeniero cualificado. De hecho, Benjamin Wright no tenía ningún tipo de educación universitaria, pero es que en realidad tampoco la tenían los otros 2 hombres. Había poco conocimiento sobre ingeniería en el sentido de una educación formal, pero en cambio sí había mucha experiencia en el campo de la topografía, tanto práctica como académica. Leían muchísimo, lo sabían todo sobre los canales que habían sido fabricados en el pasado, especialmente sobre los ingleses y los franceses. Los pragmáticos diseñadores del canal quisieron comenzar la construcción en el tramo de terreno menos complicado. En vez de comenzar en los terrenos rocosos y difíciles de las terminales de Buffalo o Albany, eligieron comenzar en el centro de la ruta propuesta, en una planicie ancha y accesible en el pueblo de Rouen. Los funcionarios de la ciudad celebraron la colocación de la primera piedra el 4 de julio de 1817. El canal iba a ser algo más que una simple zanja. En su punto más ancho mediría 12 metros y tendría una profundidad de solo 1,2 metros, cifras algo menores que las de sus equivalentes europeos. Los constructores habían decidido que 1,2 metros de agua aportarían la suficiente flotabilidad para un barco del canal lleno de carga. Y los miembros de la comisión del canal no querían pagar mayores profundidades. La comisión del canal contrató como trabajadores a los granjeros que vivían a lo largo de la ruta propuesta por los diseñadores de la obra. Habitualmente, la mayoría de los excavadores, la gente de mantenimiento, eran trabajadores no cualificados. Los primeros excavadores del canal formaban un grupo de gente bastante ruda. Bueno, era gente dura. Estaban allí para ganarse unos dólares. En realidad era un trabajo que no estaba tan mal pagado. Pero hubo un montón de peleas entre trabajadores, ese tipo de cosas. Estamos hablando de hombres que estaban acostumbrados al trabajo duro, a trabajar el día entero con cualquier tipo de clima, y justo a eso es a lo que se enfrentaron cuando comenzaron a excavar el canal. Generalmente se cavaba entre primavera y otoño y trabajaban 12-16 horas diarias, limpiando la tierra para luego poder construir la base del canal. Básicamente, depende del momento específico, pero podemos hablar de 2.000, 3.000 o 4.000 hombres trabajando sin descanso con un sueldo de 50, 75 céntimos de euro al día para construir esta base, esta zanja, 585 kilómetros a través del estado de Nueva York. Los trabajadores del canal dependían principalmente de uñetas, palas y sus fuertes espaldas, pero también desarrollaron herramientas nuevas e innovadoras, como el tirador de cepas de árbol. Este artefacto transportable consistía en 2 ruedas de 4,8 metros de diámetro, fijadas en un largo eje. Montado en el centro del eje, un carrete algo más pequeño. Al carrete se le ataba una cuerda que quedaba enjaezada a un grupo de caballos. A la cepa se le enrollaba una cadena fijada al eje. Después de que los trabajadores apuntalasen las ruedas externas, los caballos tiraban de la cuerda que giraba el eje y enroscaba la cadena. Esto proporcionaba el apalancamiento necesario para extraer la cepa. Y es que para un granjero con una uñeta y una pala, extraer una cepa podía llegar a significar un día de trabajo o más. Utilizando un tirador de cepa de árbol, una cuadrilla de 7 hombres con 4 caballos podía arrancar 40 cepas al día. Este nivel de ingenio y puro músculo dio resultado a una productiva primera temporada de construcción. Pero cuando en noviembre de 1817 se heló el terreno, tuvieron que dejar de trabajar hasta que finalizase el invierno. Habían terminado 25 kilómetros del canal del lago Erie, quedaban 560, los tramos de terreno más traicioneros.
Estos estudiantes de ingeniería del Union College en Schenectady, Nueva York, están pisando las huellas de la historia. Trabajan en la restauración de una sección del canal utilizando únicamente las herramientas que tenían entonces. ¿Qué mejor manera de aprender sobre la enormidad del desafío al que se enfrentaron los trabajadores originales? Podríamos llegar aquí con excavadoras y resolverlo todo, pero queremos enseñar a los alumnos cómo se llevaba a cabo la construcción de una obra como esta antes de que existiese la maquinaria actual. Tenemos alumnos que en sus clases de mecánica están trabajando con poleas y avances mecánicos similares, y ni la ingeniería ni las leyes de la física han cambiado tanto. Para los futuros ingenieros, es posible que no exista clase más apropiada que esta. Y es que el canal del lago Erie ha sido calificado como la primera escuela de ingeniería de los Estados Unidos. Las 2 primeras temporadas de la construcción del canal habían sido productivas. Entre 1817 y 1818 se habían cavado casi 155 kilómetros del canal. Pero este progreso inicial había sido logrado en realidad sobre el terreno más llano y fácil de excavar de la ruta. En 1819, los trabajadores tendrían que enfrentarse a una topografía más extrema, comenzando con el gran pantano de Montezuma. En marzo, cuando comenzó a derretirse el hielo, los trabajadores empezaron a cavar la pantanosa tierra al oeste de Syracuse. Los hombres trabajaban metidos en el pantano hasta la cintura, sacando palas llenas de barro de agujeros que inmediatamente volvían a llenarse de barro. En julio, cayeron los mosquitos sobre los trabajadores, convirtiéndose en un problema más importante que el barro. La malaria, transmitida por los mosquitos, se extendió rápidamente entre la plantilla. En una sola temporada, aproximadamente 1000 trabajadores cayeron gravemente enfermos, y se dice que montones de afectados acabarían muriendo. La salvación de estos hombres llegó con la temprana aparición del invierno de 1819. El frío acabó con los mosquitos y heló el pantano, permitiendo por fin a los trabajadores cavar sobre un terreno más firme y apuntalar los bancos del canal con pilares de madera. Otros obstáculos a los que se enfrentaban los trabajadores eran las docenas de arroyos y ríos que se entrecruzaban con la ruta del canal y que debían ser incorporados al propio canal o atravesados. Para cruzar estos ríos, los trabajadores utilizaron un sistema de probada calidad perfeccionado por los antiguos romanos, el acueducto. El objetivo del acueducto era llevar tu barco de un lado de un arroyo o de un río al otro lado. Ni te subía ni te bajaba. El método para mantener el agua se basaba en un suelo construido en madera de 45 centímetros de ancho y luego había 2 paredes que formaban como los lados de una caja. A mí me gusta compararlo con un canalón para la lluvia. Todo lo que hacía era trasladarte de una orilla del arroyo o del río a la otra orilla. El acueducto más largo del canal del lago Erie se asentaba sobre 26 arcos de 15,25 metros de altura que abarcaban más de 335 metros de río. Año tras año, kilómetro a kilómetro, los trabajadores materializaban un progreso continuo. Paraban al llegar las primeras heladas del invierno y volvían a comenzar en primavera, cuando el hielo se descongelaba. Reservaron los obstáculos más difíciles para el final. Un áspero declive de terreno de caliza sólida cuyo nombre geológico era la escarpadura del Niágara y la ciudad de Lockport. Uno de los desafíos a los que se enfrentaron los ingenieros fue superar la escarpadura del Niágara. Era la barrera que impedía al lago entrar en el estado de Nueva York, y al norte estaban las cataratas del Niágara, que es un caso similar. Hay capas de caliza y sílex de más de 9 metros. La escarpadura tiene una altura de poco más de 18 metros. Para atravesar la escarpadura del Niágara, los diseñadores del canal tuvieron que inventar un artefacto que consiguiese que el agua ascendiese 18,3 metros pendiente arriba. La solución a este considerable problema ya había sido desarrollada 6 siglos antes por los holandeses. Se conocía simplemente como esclusa. La esclusa es un mecanismo que sube o baja las embarcaciones de un nivel de agua a otro. Después de que un barco que se dirija pendiente arriba entre en la esclusa, las compuertas se cierran. El agua entra elevando el nivel del agua dentro de las compuertas de la esclusa y también la embarcación. Cuando el nivel del agua llega a ser igual al del segmento posterior más elevado, se abren las compuertas y la embarcación continúa su trayecto. Para proceder a un segmento a menor altura se libera agua de la esclusa, lo que hace que baje el nivel del agua y por tanto también la embarcación. Para llegar a transportar los barcos hasta los casi 20 metros de la escarpadura del Niágara, hubo que construir una serie de 5 esclusas independientes. Cada esclusa elevaba la embarcación 3,5 metros hasta la siguiente esclusa y finalmente hasta lo alto de la escarpadura.
La operación de maniobra de un barco a través de las 5 esclusas podía llevar más de 40 minutos, así que los diseñadores revisaron el primer juego de esclusas escalonadas para acomodar el tráfico de doble sentido. En realidad eran 10 esclusas. Había un nivel norte y un nivel sur y así podían mantener el tráfico en las dos direcciones a la misma vez, hacia arriba y hacia abajo. En Lockport, el fluir del agua se controlaba mediante válvulas situadas dentro de las compuertas de madera que separaban cada esclusa. El jefe de la esclusa subía a lo alto de la compuerta, que originalmente estaba a una altura de casi 5,5 metros. Utilizaba una barra, giraba a 180 grados y así forzaba las válvulas. Cuando las abría, más o menos a esta posición, comenzaba a fluir el agua desde la parte más elevada a la parte menos elevada. Y cuando el nivel del agua ya estaba equilibrado, el jefe de esclusas, con una barra de equilibrio, podía mover las compuertas contra la pared de un lado y contra la pared del lado opuesto. Y el barco entraba o salía de la esclusa. Algún tiempo después, en el siglo XX, los ingenieros modernizaron las esclusas, reduciendo además su número de 5 a 2. Además, fueron equipadas con compuertas motorizadas. Estas esclusas que vamos a atravesar tenían 5 pisos de altura, cada una de ellas pesa 50 toneladas y funcionan con un motor de 7 caballos. Vamos a subir 7,6 metros y aquí entrarán 3.323.000 litros de agua, todo gracias a la gravedad. Cuando abrimos las esclusas no podemos permitir que entre mucha agua porque se encrespa y estaría demasiado agitada para los barcos, así que lo que hace el operador una vez que llegamos al punto intermedio es abrir las válvulas un poco más y el agua ya puede comenzar a fluir más rápidamente. Después de que los trabajadores terminasen de construir las esclusas que escalaban la escarpadura del Niágara, tuvieron que enfrentarse a otro obstáculo. Había que explosionar casi 5 kilómetros de la sólida pared de piedra caliza que bloqueaba el camino hacia Buffalo. Esto es una versión miniaturizada de lo que hubiesen utilizado los trabajadores para barrenar los boquetes creados por las explosiones en el corte de Lockport. Y hubiesen utilizado una barra de acero, de un acero especialmente templado. La barra la sujetaba un hombre, y mientras otro hombre golpeaba la parte superior de la barra con un mazo. Básicamente un golpe, un giro, un golpe, un giro. Rellenaban estos agujeros de pólvora e introducían una mecha. Contrataban a un chaval para que se encargase y hacían que encendiese la mecha, porque los chicos jóvenes tenían mejores reflejos y podían salir de allí más rápido. Una vez que la explosión destrozaba la roca, los trabajadores la golpeaban con mazos y limpiaban los escombros con palas y carretillas. Este laborioso sistema sería finalmente reemplazado por la ingeniosa idea de un inventor llamado Orange Dibble. Construyó una torre de perforación que podía ser manejada por la fuerza de un caballo, pero que era lo suficientemente fuerte para elevar una tonelada de piedra en una sola carga. Situaron estas torres de perforación a una distancia de 21 metros entre cada una a lo largo de la orilla occidental del corte de Lockport. Los hombres explosionaban las cargas en el fondo del corte y echaban los escombros en estos cubos. Subían los cubos y dejaban caer los escombros al lado del canal. El invento de Dibble aceleró los trabajos en la escarpadura, pero aún así se necesitaron 2 años para tallar el tramo de casi 5 kilómetros hasta Buffalo. Terminaron en el otoño de 1825. Y de hecho fue este último proceso llevado a cabo en el corte de Lockport lo que retrasó la apertura del canal. Y también fue este último proceso el que, una vez terminado, señalizó la apertura del canal del lago Erie, entre Buffalo y la ciudad de Nueva York. Después de 8 años de obras, el canal del lago Erie estaba terminado. El precio final, 7 millones de euros. En una ceremonia en Buffalo el 26 de octubre de 1825, el gobernador DeWitt Clinton embarcó a bordo del Seneca Chief y comenzó un trayecto triunfal a lo largo del recorrido entero del canal. Las ciudades situadas junto a la ruta celebraron el paso del Seneca con desfiles y festivales. Después de 9 días y 585 kilómetros, la solemne comitiva de Clinton entró en aguas del río Hudson. Cuando la flotilla entró en el puerto de la ciudad de Nueva York, un miembro del gobierno vació un barril de agua del lago Erie en el océano Atlántico en una ceremonia llamada el Casamiento de las Aguas. El canal del lago Erie estaba oficialmente abierto. Ya podía comenzar el trabajo de verdad en la nueva superautopista de Estados Unidos. Cuesta imaginarlo, pero estos parajes aparentemente desolados del norte del estado de Nueva York eran, no hace mucho, un hervidero de actividad y ajetreo por el tráfico de barcos a lo largo del canal.
Todo esto estaba lleno de agua, a 1,5 metros de profundidad, y el agua subía hasta más o menos 30 centímetros por debajo del sendero de remolcado. En este punto había barcos navegando tanto en dirección este como en dirección oeste. Había muchísima actividad. Es significativo que la autopista del estado de Nueva York transcurra paralela a las huellas originales del canal. En muchos aspectos, el canal del lago Erie fue la primera autopista estadounidense con sus atascos y áreas de descanso. Lo que ocurría era que cuando los barcos llegaban a estas esclusas tardaban un tiempo en pasar y evidentemente alrededor de los sistemas de esclusa florecieron pequeñas ciudades que se aprovechaban de estos atascos de tráfico y en cada esclusa acababa surgiendo una tienda almacén y después una taberna y al final acababa apareciendo una carnicería. Del mismo modo que en cualquier vía pública bien transitada, el canal tenía su parte de accidentes. Siempre había accidentes. Los barcos chocaban contra compuertas cerradas, golpeaban la mampostería, se golpeaban entre sí. En 1826, tras el primer año completo de operaciones en el canal del lago Erie, el concepto de tráfico era un poco distinto al que hoy tenemos. En un momento determinado, en el canal podían estar navegando 160 barcos. Pese a que en la actualidad puede parecer una cifra modesta, en aquellos días era la prueba de que el canal había sido un triunfo para la joven nación norteamericana. Con la apertura del canal del lago Erie surgió una realidad de la que no solo los neoyorquinos, que al fin y al cabo eran los que lo habían pagado, podían estar orgullosos. Toda la nación estaba orgullosa de este canal. Cuando el canal abrió por primera vez, fue a verlo gente de todo el mundo, pero sobre todo de la costa este de los Estados Unidos. Es decir, estaba considerado como un logro espectacular. Se habían conseguido proezas tecnológicas que la gente pensaba serían imposibles de conseguir, así que la gente se acercaba a verlo. Los espectadores que se agolpaban en las orillas disfrutaron de la visión de los barcos de casco plano que navegaban hacia el este y el oeste. Estos barcos, fabricados imitando los modelos europeos, medían generalmente casi 5 metros de manga y 25 de eslora. Cada uno de ellos podía cargar 63.000 kilos de mercancías, generalmente trigo, madera y materias primas del oeste, y muebles, herramientas, ropas y bienes manufacturados del este. Si ahora estuviésemos en 1850, la sección central de este barco estaría repleta de carga, en cajas, en toneles o en sacas. Así que esta sección estaría llena hasta el techo de montones de productos. Los peajes basados en el peso del cargamento los calculaban los jefes de pesado en los llamados edificios de pesado en esclusa. El sistema es esencialmente muy similar al que existe hoy en día en una vía de salida de cualquier autopista. Los camiones se salen de la autopista, los barcos se salían del canal y accedían a una cámara. Una vez dentro se cerraban las compuertas. Se sacaba el agua de la cámara y cuando ya no quedaba agua en el interior, el barco quedaba colocado sobre un andamio colgante en la base de la cámara y el peso del barco empujaba a aquellos andamios hacia abajo. El peso del barco cargado se apuntaba en una escala para que el jefe de pesado pudiese confirmarlo. Determinaban el importe del peaje y el barco podía continuar su trayecto. El peaje medio era de aproximadamente medio céntimo de euro por tonelada y milla, kilómetro y medio. Un barco totalmente cargado pagaba un peaje de unos 165 euros por el viaje completo. Para el estado de Nueva York, el canal se convirtió en la gallina de los huevos de oro. Fue un éxito absoluto. La recaudación de los peajes pagó toda la construcción del canal, todas las operaciones, el mantenimiento, y a los 10 años aportó beneficios tan importantes que redujo el presupuesto del Estado en 2/3. Una parte importante de los beneficios del canal provenía de los pasajeros, que pagaban un importe fijo por milla navegada a bordo de los llamados paquebotes. El espíritu de su viaje quedó capturado en una memorable canción. Muchos disfrutaban del trayecto sentados en la amplia cubierta del barco, observando los paisajes que transcurrían ante sus ojos, pero tenían que mantenerse despiertos, porque como medida de ahorro de costes, los puentes sobre el canal habían sido construidos a tan solo 1,2 metros de altura. Los capitanes de los barcos solían avisar a los pasajeros con un sencillo grito de "puente bajo, todos agachados". Muchos se evitaban este drama relajándose en la cubierta interior del barco. Cuando caía la noche, los pasajeros convertían el interior del barco en pequeños camarotes gracias a unas literas desplegables. Los sexos estaban separados cuando llegaba la hora de dormir. Los hombres y los niños estaban a un lado de la cortina y las mujeres estaban al otro lado. Así que casi todos los barcos del canal tenían una cortina como esta, una cortina que mantenía la decencia durante la noche.
Los pasajeros del canal solo daban más valor que a sus cómodos alojamientos a uno de los aspectos cruciales de su trayecto. El incansable equipo de mulas que tiraba de ellos hacia su destino. El factor que convirtió el canal en una vía navegable tan exitosa fue el hecho de que dos animales de este tamaño pudiesen arrastrar los barcos del canal con cargas de hasta 75 toneladas, a diferencia de las pocas toneladas que podía cargar un carromato. Las mulas, a lo largo del sendero de remolque, eran guiadas por niños. Los niños que trabajaban a lo largo del canal se alojaban junto a sus animales en granjas donde dormían como mucho 4 o 5 horas y luego tiraban de un barco y cuando paraban a lo mejor dormían unas pocas horas más. Además de estos niños, otros 30.000 trabajadores, incluyendo barqueros, operarios de las esclusas, responsables de pesado, cobradores de peaje y mecánicos de la más diversa índole, consolidaron el canal como una próspera ruta comercial que transformó los Estados Unidos. Ciudades como Albany, Rochester y Syracuse vieron como casi en una noche se disparaban sus poblaciones. Hasta que el canal quedó terminado, eran ciudades en las que había básicamente muy pocos habitantes. Con la apertura del canal, la gente tenía que buscarse alojamiento, tenía que comprarse objetos diversos, así que fue un boom económico importante. El canal del lago Erie transformó no solo el área occidental del estado de Nueva York, también la misma ciudad. Las constantes remesas de harina y grano convirtieron Nueva York en el primer puerto de los Estados Unidos y en su capital comercial. Pese al éxito del canal, todavía había algunos que no estaban de acuerdo con su construcción. Se rebelaban contra el modo en el que transformó la economía y su ritmo de vida. Había gente a la que no le gustaba toda la revolución mercantil de aquella época. Le resultaba sospechosa. Pensaban que llevaría a la sociedad a una división de clases, que estaba convirtiendo a la gente en demasiado materialista. No importa en qué lado del debate estuviesen los norteamericanos, nada podía detener el radical avance del progreso. Los cambios que trajo el canal serían tan importantes que el propio canal tendría que ser reconstruido si quería sobrevivir. La barcaza Day Peckinpah ha sido parte integrante del canal del lago Erie desde 1921. Hoy atraviesa las modernizadas esclusas del canal igual que lo ha hecho en miles de ocasiones en el pasado. Pero este viaje es especial. El barco se dirige a Albany, donde sufrirá una profunda transformación de carguero a museo histórico. Será restaurado y se convertirá en un museo flotante, en un aula de aprendizaje. Y esperamos poder llevarlo a través de las aguas del estado de Nueva York y utilizarlo como bien público, ofreciendo un tour de buena voluntad, un tour educativo para acercar a la gente al canal. Los conservacionistas se sintieron obligados a salvar el Day Peckinpah de convertirse en chatarra, porque es el último carguero superviviente del canal del lago Erie. Pero el Day Peckinpah jamás hubiese cabido en la zanja de Clinton. El enorme canal que ahora atraviesa fue construido porque el canal original no era capaz de mantener el ritmo de modernización de los Estados Unidos. En 1836, el canal del lago Erie era aclamado como un éxito sin precedentes para Nueva York y para Norteamérica. Pero el éxito también trajo sus propios problemas. Pronto la gente comenzó a quejarse por el tiempo que tenían que esperar, porque una de las esclusas tardaba demasiado, porque uno de los barcos se iba a pique. Al resultar tan exitoso, el propio canal había elevado las expectativas hasta un punto en el que muy pronto la gente comenzó a sentirse bastante decepcionada. Comenzando en 1836, los funcionarios de Nueva York presentaron un proyecto de mejoras, agrandando el canal para que pudiese acomodar a más barcos de mayor tamaño. Pasó de 12 a casi 22 metros de ancho, de 1,2 a 2 metros de profundidad. Se acabó con gran parte de la belleza de la zanja de Clinton. Acortaron el canal unos 20-24 kilómetros. El tonelaje de cada carguero pasó de 70 a 240. Los costes de transporte se redujeron todavía más. El proyecto de ampliación quedó finalizado en 1862, pero el incremento en la capacidad del canal solo sirvió para atraer más tráfico y la congestión continuó. En 1895, los funcionarios acometieron otro proyecto de mejora y ampliación, pero estaba infradotado y pobremente planificado. Los trabajadores pararon las obras cuando solo se había completado un 40% del proyecto. Mientras tanto, el canal se enfrentaba al desafío de un formidable rival, el ferrocarril.
El ferrocarril podía transportar más carga y más pasajeros más rápido y a mayor distancia que cualquier canal. En la década de 1890, muchos declararon que el canal del lago Erie había dejado de tener razón de ser, que había perdido su utilidad. Theodore Roosevelt, el enérgico gobernador de Nueva York, no estaba de acuerdo. En 1899, 2 años antes de llegar a la presidencia del país, tomó medidas más que audaces para asegurar la supervivencia del canal. Roosevelt creó una comisión que elaborase un estudio sobre los canales navegables del Estado. El resultado final fue un bono estatal de 100 millones de euros, una medida aprobada en 1903 por los votantes del Estado de Nueva York. El objetivo final, la construcción de un canal de mayor tamaño, hecho a la medida de la industria del siglo XX. El llamado Barge Canal ya no tenía nada que ver con la zanja de Clinton. Medía 38 metros de ancho, 3,65 de profundidad y estaba recubierto de hormigón. Los navíos que lo atravesaban podían transportar hasta 1.600 toneladas y estaban propulsados por motores, no por mulas. Los ingenieros instalaron nuevas compuertas eléctricas, pero el progreso tiene un precio. Eliminó la maravilla de la ingeniería que lo había precedido. Las partes del Erie que no quedaron incorporadas al sistema del Barge Canal fueron abandonadas por el Estado, y hay algunas zonas que han seguido abandonadas hasta hoy, pero luego algunos tramos del canal sí han sido incorporados al sistema del Barge Canal, quedaron literalmente debajo del Barge Canal. Durante los siguientes 50 años, el canal modernizado se convirtió en la principal ruta de transporte de mercancías del estado de Nueva York. Pero en la década de 1950, el poder combinado del ferrocarril, las autopistas y los canales navegables de mayor tamaño acabaron convirtiendo el canal en comercialmente no viable. Hoy, sin embargo, el canal del lago Erie está experimentando un renacimiento. Las ciudades a lo largo de su ruta han convertido algunas secciones del viejo canal en navegables para recordar el antiguo espíritu de sus días de mayor apogeo. Réplicas de los viejos barcos del canal llevan turistas desde Albany a Buffalo. También el canal está disfrutando su nueva imagen como atracción recreativa. Se ha restaurado también el antiguo sendero de remolque tantas veces transitado por mulas y ahora por ciclistas y corredores, y el canal se ha abierto a la práctica de deportes acuáticos. Cada vez vemos más kayaks y más canoas. ¿Quién se hubiese imaginado kayaks y canoas atravesando las esclusas? Para mí el futuro del canal está lleno de luz, porque este canal navegable puede utilizarse de tantas formas distintas. Es toda una ironía que celebremos este canal ahora, porque parece que somos conscientes de que representa un ritmo de vida más pausado. Tenemos la sensación de que hubo un tiempo en el que la vida era mucho menos complicada, y de hecho en aquella época fue visto como algo que iba a complicarle la vida a la gente. Y fue un símbolo del progreso, desde luego no un símbolo del pasado. Yo creo que el canal del lago Erie, del mismo modo que muchos de los avances tecnológicos que vemos en la actualidad, sí tuvo el efecto de aumentar las expectativas de la gente. Y eso es algo que podemos ver en cualquier aspecto de nuestras propias vidas, del mismo modo que con el transporte aéreo o más recientemente con Internet, por ejemplo. El canal del lago Erie, construido en los años de formación de la República, permanece vivo como símbolo del ingenio norteamericano y de la lucha por el progreso. Sigue siendo una institución preciada. Evoca las ricas imágenes del pasado de la nación. Para los que hoy navegan sobre sus aguas, el refrán de la antigua balada puede seguir sonando real. You'll always know your